Vamos a ver a continuación la etiqueta iframe. La etiqueta iframe es una etiqueta que nos va a facilitar, nos va a permitir insertar o incrustar documentos HTML, un video en línea, un mapa, un reproductor de sonido en línea, entre otros elementos dentro del documento HTML5 principal. Por ejemplo, voy a insertar un video de YouTube. Acá hago una corrección, es .ogv, como lo vamos a encontrar en la extensión de video. Así tal cual como llamamos el archivo. Bueno, elimino estos comentarios y vamos a colocar entonces la etiqueta iframe. Esta etiqueta iframe viene acompañada con un ancho, es como la ventana que nos va a permitir eso que vamos a insertar en línea. Por ejemplo, una ventana que tenga con un ancho de 500 y un alto de 280 píxeles. Utilizamos el atributo src para buscar el link que vamos a vincular y algo que nos debe funcionar para un video de YouTube es que no tengamos dentro del marco de video borde. Entonces vamos a ponerlo en 0 y que tengamos la opción de poderlo colocar en full screen. Esta etiqueta iframe es una etiqueta compuesta, entonces se debe cerrar. Acá en el source vamos a colocar, aquí estoy en un video de YouTube cualquiera, vamos a colocar este vínculo de YouTube, pero mucho cuidado acá. Lo que debo empezar es colocar el video de YouTube, el link de YouTube, perdón, y luego debo colocar la palabra embed, de embedido. Y a continuación coloco el código del video. En este caso es el que está después del igual, incluido el guión de piso que aparece ahí. Muy bien, guardo todo. Vamos a quitarle el autoplay al sonido. Vamos a quitarle el autoplay al video. Así visualizamos entonces este video de YouTube que acabo de incorporar en nuestra página. Aquí está. Aquí está el sonido HTML5, aquí está el video HTML5 y acabo de insertar o embeber un video de YouTube. Por ejemplo, si quiero embeber un video de Vimeo, los videos de Vimeo vienen con unas pestañas en el costado derecho donde está el botón de compartir y nos permite buscar el código de embed, el código embebido, que es una etiqueta iframe. Yo la copio y la pego acá en mi documento. Este es el video de YouTube, pero hay que tener cuidado que trae unas etiquetas adicionales que no necesitamos. Por ejemplo, el iframe termina ahí y sigue una etiqueta de párrafo donde nos coloca el vínculo del video, luego una etiqueta anchor donde nos vincula el autor y esos derechos que debe tener el video si vamos a vincular. Simplemente borramos esas etiquetas y quedo solamente con la etiqueta iframe. Me está diciendo que el ancho va a ser 500 y la altura va a ser 281. No va a tener borde. Y aquí viene unas propiedades para el full screen con unos prefijos que se llama WebKit y Mox. Se utilizan en los navegadores de Google Chrome y de Firefox en versiones anteriores, versiones viejitas. Ahora con las actualizaciones que tienen los navegadores ya no necesitamos esos dos atributos. Si lo quitamos queda tal cual como el iframe del video de YouTube. Simplemente que el vínculo cambia por el de Vimeo. Y puedo también organizar los atributos como el de YouTube, primero ancho, luego alto y luego el link del video. Guardamos y miremos cómo queda.
Carga el video de YouTube, carga el video de Vimeo. Ahí están los dos. También, por ejemplo, puedo vincular archivos de sonido traídos de la página de SoundCloud. Acá en compartir me va a decir entonces el vínculo que debo utilizar para embeber ese sonido. Miren que también es una etiqueta iframe. La copio y la voy a pegar debajo del video de YouTube. De Vimeo, perdón. Bien, nos aparece un vínculo largo del mismo SoundCloud. Se debe respetar porque miren que acá finaliza el valor de ese atributo source. Eso es lo que nos trae el sonido, nos trae un ancho. Podemos cambiar el ancho por 500 y 281, el alto. Que nos lleve scroll, es una etiqueta que sobra porque no lo necesitamos. Y que el marco nos lleve borde, tal cual como lo hemos puesto en los otros ejemplos. Vamos a mirar cómo se visualiza este archivo de sonido en nuestra página, traído desde SoundCloud. Muy bien, ahí está. Y este es el reproductor. También podemos traer revistas. En la página de Calameo busqué cualquier revista y por acá está la opción de embebido. Entonces él me muestra el código que debo utilizar para embeber la revista. Vamos a copiarlo y vamos a limpiarlo acá en el HTML. Miren que viene también con una cantidad de información, etiquetas que no necesitamos, simplemente necesitamos la etiqueta iframe y donde finalice esa etiqueta iframe. Muy bien, aquí está entonces el vínculo de la revista. Yo recomiendo para las revistas vincular, vamos a ver cómo se visualiza, primero que todo, actualizo. Por acá está nuestra revista, no se ha podido encontrar. Entonces yo recomiendo hacer lo siguiente. Vamos a leer nuestra revista, simplemente como si fuéramos a entrar a leerla y vamos a vincular este link, esta URL. Esa es la que voy a llamar en el atributo source y la pego acá. Muy bien, actualizo y ahí está entonces la revista. Y así es como se visualiza entonces nuestra revista. Puedo quitar esta publicidad y aquí está para poder ser vista. Solo cambiarle el ancho y el alto, puedo decir que sea al 100% y que tenga una altura de 600. Muy bien. Aquí está entonces nuestra revista llamada de Calameo. Son archivos PDF que podemos subir y generar una revista virtual. También podemos vincular mapas. Por ejemplo, voy a colocar acá una dirección cualquiera. En este caso estoy en un mapa de Medellín. Y él me ubica en esta dirección. Y aquí en la opción de compartir me aparece el código embebido de mapa. Es un iframe y vamos a pegarlo debajito del letrero. Este es el iframe del mapa que estoy visualizando en este momento por un ancho de 600 por 450. Actualizo y vamos a visualizar este mapa en la página HTML. Mírenlo acá. Aquí está el mapa cuando necesitamos dar direcciones. Y finalmente, puedo vincular páginas externas. Por ejemplo, voy a entrar a un periódico acá de Medellín, el colombiano, y vamos a colocarlo dentro de un iframe para que se visualice nuestra página. Vamos a pegar acá este iframe, insertar HTML. En el source colocamos la página web, un ancho y un alto, un scroll automático por si no nos alcanza la página. Y podamos bajar con scroll. Para ir finalizando este curso de HTML5, vamos a ver una última etiqueta que la conocemos como la etiqueta standard div. La etiqueta standard div es una etiqueta que viene de la versión HTML4. Con ella
podemos hacer las cajas que no nos permitan hacer las cajas de HTML5. Por ejemplo, en HTML5 ya tenemos unas cajas, unas etiquetas predeterminadas. Si queremos hacer un cabezote, entonces utilizamos la etiqueta header. Si queremos hacer una barra de navegación, utilizamos la etiqueta nav. Si queremos utilizar una sección, creamos la etiqueta section, una columna, utilizamos la etiqueta aside, un artículo, etcétera. Pero por ejemplo, si yo quiero que entre el cabezote haya un logotipo, entonces utilizo la etiqueta estándar div, que en su traducción vendría a ser como la palabra división. Entonces voy a generar una división dentro del cabezote y dentro de esta etiqueta div va a ir entonces el logotipo. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero utilizar dentro de la columna una serie de divisiones que se llame noticia 1, otro div que se llame noticia 2 y otro div que se llame noticia 3? Más adelante, cuando estén viendo el curso de CSS3 de tutoriales a tu alcance, se van a dar cuenta que para poder dar estilos, diseño a cualquier etiqueta, las debo seleccionar en la hoja de estilo CSS. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero darle un estilo al logotipo diferente a los estilos de la caja de noticias, yo debo diferenciarlos. No puedo hacer la selección desde la etiqueta div, porque si hago la selección desde la etiqueta div, los estilos afectaría a todo lo que tenga que ver con etiquetas div. Entonces, para personalizar una etiqueta div, yo puedo utilizar el atributo ID de identificador. Y yo voy a decir que este ID es sobre el logotipo. Los valores de ID son valores libres, yo los puedo colocar como quiera, pero se recomienda no comenzar esos valores con números, ni con mayúsculas, ni con caracteres especiales. Simplemente una palabra en minúscula que me ayude a identificar esa caja del div. Y si yo, por ejemplo, quiero colocarle el mismo estilo a estas tres cajas, las puedo clasificar utilizando el atributo class. La clasificación es sobre noticias. Sobre las noticias. Entonces a las tres cajas les coloco el mismo atributo class. Bien, con esto nos damos cuenta entonces que podemos utilizar la etiqueta div cuantas veces la necesitemos, cuantas veces queramos y las podemos identificar, diferenciar unas de otras y las podemos clasificar. Vamos a ver qué pasa en nuestro documento HTML. Actualizamos y aparece entonces la palabra logotipo y dentro de noticias aparece noticia 1, 2 y 3. Vamos a ver lo que es la etiqueta formulario. En HTML5 podemos crear formularios para que las personas puedan registrarse, puedan enviar sus dudas, puedan escribir comentarios y puedan interactuar con el creador de la página o con la empresa que tiene la página. Para eso se utiliza entonces la etiqueta, vamos a hacerlo aquí en la parte superior del body, antes de empezar el cabezote, para no tener que bajar tanto con el scroll. Lo hacemos con la etiqueta form, de formulario. Antes de iniciar el formulario, te voy a explicar otra etiqueta que se llama center. Como su nombre lo dice, nos permite centrar. Si yo coloco cualquier título, en este caso voy a utilizar H3, para decir que esto va a ser un formulario, al utilizar la etiqueta center, lo que va a suceder es que me va a centrar en el documento ese título o en el área en el que esté puesta esa etiqueta va a quedar centrada. Lo mismo puede suceder con el formulario. Yo puedo centrar, si deseo, el formulario cerrando el center al final de la etiqueta form.
¿Qué puede ir dentro de la etiqueta for? Aparece la etiqueta input. La etiqueta input, como su nombre lo dice, es una etiqueta de entrada y tiene el siguiente atributo que se llama type, el tipo de entrada que voy a utilizar. En sus valores de tipo de entrada nos podemos encontrar varios, entre ellos el más principal, el de tipo text, que significa que es una entrada para escribir cualquier texto. Vamos a actualizar, guardamos y actualizamos en el navegador. Y aparece entonces mi entrada de texto. En esta misma etiqueta input de tipo texto, voy a utilizar otro atributo que se llama placeholder. Y es la guía que yo le puedo dar al usuario para explicarle que aquí se escribe un nombre, un apellido, una entrada de texto. Entonces, cuando yo actualizo con el placeholder, me aparece en un texto más clarito lo que significa este campo de texto, que es para entrada de texto. Y cuando yo escribo, desaparece el placeholder. Todo lo que yo escriba en una etiqueta de entrada va a quedar almacenado en otro atributo que se llama value. Por defecto, este atributo empieza vacío. Pero si yo desde el HTML lo lleno, por ejemplo, con el nombre de Juan, es como si la etiqueta como si en la entrada ya hubieran escrito ese nombre. Vamos a guardar, vamos a actualizar y aparece como si alguien ya hubiera escrito el nombre. ¿Por qué? Porque desde el HTML estoy registrando un valor en el atributo value, que es lo que va a capturar lo que la persona escriba en la entrada, en la etiqueta entrada. Por defecto, entonces, este atributo debe venir vacío para permitirle al usuario escribir algo. Igual, si ya viene con alguna información, el usuario puede cambiarla, si lo desea, y colocar otro nombre. Pero si es una información que se va a bloquear, es decir, que no se puede modificar, entonces colocamos otro atributo que es only o read only, que significa solo lectura. Es decir, que este campo de texto no se puede modificar, solo es de lectura para el usuario. No puedo interactuar con él al hacer clic sobre él. Pero como estamos aprendiendo entonces a ingresar información, simplemente lo dejamos con value vacío y le quitamos el read only. Hay otra etiqueta de apoyo para el input, para la entrada, que se llama label o carátula de ese input, de esa entrada. Acá muchas veces encontramos, coloquemos entrada de texto. ¿Cómo funciona esta etiqueta label? Aparentemente, simplemente serviría como para ponerle un título a la entrada del formulario, pero tiene una acción adicional y es que la idea que cuando alguien le dé clic al label se active la entrada de formulario. Y para que eso suceda, la etiqueta input debe tener un atributo ID de identidad. Ese atributo ID es una palabra que no se puede repetir en ninguna parte del documento HTML, solamente es el ID de esta etiqueta input. Es decir, por ejemplo, la etiqueta nav no puede llevar un ID con la misma palabra texto. Tiene que llamarse diferente su ID. Entonces, acá colocamos el atributo for para poder decir que este es el label para la entrada texto. De esta manera, cuando la persona le dé clic al label, se activa inmediatamente el input que corresponde a este label. ¿Qué otras etiquetas de entrada
o qué otros atributos de etiqueta entrada podemos tener. Diferentes tipos de entrada. Por ejemplo, vamos a poner aquí salto de línea, para ser más organizados. Vamos a ver otra etiqueta de entrada que sirve para ingresar el tipo de input, va a ser para ingresar email. Entonces esto es entrada de correo. Y acá colocamos el ID correo y el label para correo. Y el título entrada de correo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre la entrada de texto y la entrada de correo? Que cuando tú vayas a enviar este formulario, que ya vamos a colocar el botón de enviar, si colocas un texto que sea totalmente diferente a la estructura de un correo electrónico, es decir, que no lleve arroba o que no lleve el punto del dominio, entonces te va a colocar una alerta que te dirá que esto debe incluir el signo arroba y debe tener una dirección de dominio. Así tal cual como aparece en este momento al yo pararme con el mouse. Es una alerta mucho más clara que te va a mostrar que esto no es un correo electrónico. Por eso utilizamos el input de tipo email cuando necesitamos que entren correos electrónicos. Es como una especie de validador de correo electrónico. Otro input que podemos utilizar es el input de tipo password para contraseñas. Coloquemos acá el label para pass, el ID pass, entrada de contraseña. ¿Qué pasa con el input de tipo password? Cuando tú escribes algo, no te va a mostrar lo que estás escribiendo. Te esconde los caracteres. Te pone la misma cantidad de caracteres que escribas, por ejemplo, 1, 2 y 3, pero no te muestra que son los números 1, 2 y 3. También tenemos otro input, que en este caso no vamos a utilizar label, simplemente vamos a colocar un input de tipo número, number. Son entradas para escribir números y el value es con el que yo puedo iniciar el número. En este caso, lo voy a iniciar con el número 10. Yo puedo disminuir o puedo aumentar. Puedo limitar con atributos como mínimo. En este caso voy a colocar 0, coloquémosle el value 1 para cerrar el contador de número. Es decir, si llego a 0, ya no puedo disminuir menos de 0. Y también puedo limitarlo en lo máximo. Voy a decir que sea máximo 3. Entonces, si yo quiero aumentar, no puedo aumentar a más de 3. Y no puedo disminuir a menos de 0. Ya tenemos otro tipo de etiqueta para formulario que se llama select. Son etiquetas que nos permiten hacer un selector de escogencia múltiple. Y esa escogencia múltiple se coloca dentro de etiquetas options, como las opciones que puedo elegir. Miren que son etiquetas compuestas y que van una dentro de la otra. Las opciones se colocan dentro de las etiquetas select. Y acá puedo colocar que esta sería la opción 1, esta sería la opción 2, y así puedo llenar cuantas opciones necesite. Actualizamos y aquí está nuestra etiqueta select. También podemos ver etiquetas de tipo checkbox, cajas de selección. Estas son input, son etiquetas input donde ya le colocamos el tipo que sea checkbox. Por ejemplo, voy a colocarle un label para
el color. Vamos a decir que aquí vamos a seleccionar el color rojo. Por eso colocamos label para rojo, que es el ID de este input checkbox. Y así puedo crear varios checkbox y simplemente cambiarles el color. Es como si yo fuera a seleccionar colores. En este caso, seleccionaría el rojo, el amarillo o el verde, por ejemplo. Si actualizo, aparecen entonces las opciones para chequear. O simplemente quito el checked. También tenemos otras de checked, pero no son checkbox, sino que son en forma de radio y se colocan como input de tipo radio. Vamos a colocar más colores. Ya no sería checkbox, sino radio. Aquí vamos a colocarle blanco. Blanco. Y vamos a colocar otro que sea negro. Algo particular que tiene estos radios es que se utilizan más que todo para poner al usuario a seleccionar una de estas dos opciones. El checkbox sirve para seleccionar cualquiera, como si fuera escogencia múltiple, así como las opciones, puedo escoger uno de estos tres, el radio también me permitirá escoger uno de estos dos. Pero ¿cómo habilito eso si en este momento estoy seleccionando ambos y no los puedo quitar de la selección? Para eso, tengo que utilizar un atributo que se llama name, el nombre del input, que se utiliza más que todo cuando se va a enviar el formulario a PHP a través de variables post. El name es como el nombre que va a identificar estos dos inputs de tipo radio. Por ejemplo, vamos a ponerle el nombre de radio. Se pueden llamar Pedro, Juan, Miguel, Pepe, como quieran, y yo le voy a colocar el nombre de radio. No hay problema. ¿Qué significa esto? Que cuando esté chequeado el uno, no puede estar chequeado el otro. Vamos a ver. Cuando chequee blanco, al chequear negro, se pasa entonces de blanco a negro. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo atributo name. Es más, yo puedo iniciar, si quiero, uno de los dos ya chequeado. Entonces para eso utilizo el atributo checked, que es el que inmediatamente me chequea uno de los dos. En este caso el que escogí fue el del input, el input radio blanco. Para finalizar nuestro formulario, también podemos colocar entonces el botón de envío. Ese botón de envío lo ponemos con un input y el tipo de input va a ser submit, enviar. Y el value va a ser el nombre de ese botón, enviar formulario, o el texto que va a aparecer en el botón, como aparece acá, enviar formulario. Ahora, si yo quiero que el formulario no se deje enviar si los campos de entrada están vacíos, tendría que agregar en mis entradas de texto, de correo y de contraseña un atributo que se llama required. El atributo required significa que son campos requeridos, campos obligatorios para poder enviar el formulario. Si yo intento enviar el formulario sin llenar estos campos de texto, inmediatamente va a aparecer esta alerta que significa completa este campo. Si yo lo completo, cualquier palabra, le doy a enviar, me pide que complete el siguiente required. Por ejemplo, si acá coloco algo que no sea en forma de correo electrónico, esta es la alerta de la que les había hablado, que inmediatamente me muestra que no es un correo electrónico. Y tengo que colocar contraseña. Al darle enviar,
Ya a través de JavaScript puedo validar el formulario o a través de PHP puedo recibir la información y subirla a una base de datos. Esto es un inicio al maravilloso mundo del diseño y el desarrollo web. Los invitamos a que continúen viendo nuestros cursos de tutoriales a tu alcance. A continuación, para profundizar más en este tema introductorio del desarrollo web, los invitamos a que vean el siguiente tutorial que es sobre introducción a CSS3. Si se dan cuenta en el HTML, lo único que hicimos fue colocar estructura del sitio web. En ningún lado vemos diseño y estética, simplemente unas cajas sobre todo el documento. Eso es lo que hacemos en el HTML. Con el CSS3, lo que podemos lograr entonces es dar estilo a esa estructura. En el curso a continuación van a ver cómo logramos paso a paso esta estructura de sitio web, donde ya organizamos un cabezote con unos iconos en el costado derecho, una barra de navegación con unos botones, una caja o una sección top donde podríamos colocar titulares de noticias, una columna izquierda, una columna derecha, una caja de formularios. En el HTML5 en este curso no vimos formularios, los vamos a ver en la introducción a CSS3, cómo podemos organizar un artículo, un pie de página y jugar con las posiciones de las cajas. Entonces la invitación es continúen viendo el siguiente curso de introducción a CSS3 y que tengan feliz diseño y hasta pronto.